Bueno, hemos comentado antes que la referencia del planeta Tierra es el eje de rotación de la Tierra, pero vamos a ver además los movimientos que tiene la Tierra como planeta y no solamente la Tierra en sí, sino también su eje, ¿no? Estos movimientos van a ser rotación, traslación, precesión, nutación y bamboleo de Chandler, o lo que se llama también el movimiento polar. Bueno, empezamos con el movimiento de rotación. Y es un movimiento que tiene el planeta Tierra girando sobre sí misma, alrededor de su eje, de izquierda a derecha, de oeste a este. Este giro dependerá de respecto a qué lo hagamos, ¿no? Por ejemplo, si tomamos como lo hacemos respecto al eje de referencia, de rotación, perdón, que es nuestra referencia, pero hay que ver qué referencia tomamos para el principio y para el final de ese giro. Si tomamos como referencia las estrellas fijas, pues va a durar una cantidad de tiempo. Esto es lo que se llama el día siderio. Sin embargo, si tomamos como referencia el Sol, vamos a tomar como referencia el Sol, el día solar, pues dura 24 horas. Entonces, esa diferencia de tiempo se debe a que, bueno, pues la Tierra se mueve en su órbita al girar alrededor del Sol, mientras gira en su rotación propia, pues se está moviendo alrededor del Sol. Entonces, la mayoría de la gente, por pragmatismo, tomamos como referencia el Sol, pero en astronomía, por ejemplo, se toma como referencia las estrellas fijas. Bueno, aparte de la rotación, tenemos el movimiento de traslación. El planeta, la Tierra, no va a girar alrededor del Sol. Normalmente este va a durar 365 días, normalmente vamos, va a durar 365 y unas 6 horas, de manera que cada 4 años añadimos un día a la duración del año, lo que es un año bisiesto, para compensar esas 6 horas cada año. Y pasa lo mismo que con la rotación de la Tierra sobre su eje, ¿no? Si tomamos como referencia al Sol, a la estrella el Sol, ¿no? Tendremos lo que es un año tropical, que durará pues el tiempo que sea, ¿no? Pero si tomamos como referencia a las estrellas fijas, pues tendremos un año siderio y la duración pues no es exactamente lo mismo. Y esto se debe pues, a que el eje de rotación de la Tierra se mueven los movimientos que vamos a ver ahora. Entonces, no es exactamente lo mismo, pero ocurre pues lo mismo que con la rotación del planeta sobre su eje, ¿no? Al final, por puro y duro pragmatismo, pues necesitamos un año que tenga un número determinado de días. Por eso los años tienen 365 días, pero eso sí, cada 4 años pues añadimos a febrero un día más para compensar esas 6 horas. Bueno, eh, es interesante ver el movimiento de la Tierra, el movimiento de traslación alrededor del Sol. Por supuesto, esto no está hecho ni a escala ni nada, en dos sentidos. Primero, el tamaño del Sol es impresionante. Es impresionantemente grande, lleva miles de millones funcionando y le quedan otro tanto, ¿no? Y bueno, la cantidad de materia que se consume para tener esas reacciones nucleares, que es lo que nos manda la luz y que bueno, pues nos permite vivir, es impresionante. O sea, el tamaño es totalmente impresionante. Igualmente, la órbita terrestre, pues es una elipse, ya lo descubrió Kepler, ¿no? Es una elipse, pero no es ni mucho menos tan achatada como puede ocurrir aquí. Fijaros, si nosotros viéramos el plano de esta elipse, uniéramos el Sol con el planeta Tierra, tenemos pues varias cosas interesantes que nos van a sonar además de nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando el eje de rotación de la Tierra está en el mismo plano que esa línea auxiliar que pasa por el centro de la Tierra y el centro del Sol, estaríamos en los solsticios, ya sea en el perihelio, cuando la Tierra está más cerca del Sol, o en el afelio, cuando está más separada, ¿no? Y esto nos va a dar, pues bueno, las transiciones para el verano, para el invierno, ¿no?
cuando el eje de rotación de la Tierra está en el mismo plano, que la línea imaginaria que uniría el centro del Sol con el centro de la Tierra. Sin embargo, cuando el eje de rotación de la Tierra se encuentra perpendicular a esa línea imaginaria que uniría el centro del Sol con el centro de la Tierra, estamos en los equinoccios, y nos dará lugar a las transiciones que ocurren en primavera y en otoño. El día más o menos pues es estos que pone aquí, pero no es exactamente el día. Bueno, los equinoccios además se llaman así, bueno, esto viene del latino de la noche es igual al día, es cuando la cantidad de luz que recibe el Sol es exactamente igual en los dos hemisferios, ¿no? Si nosotros consideramos el plano ecuatorial, lo veremos ahora, bueno, la eclíptica es la curva aparente que describiría el Sol si consideramos que la Tierra está quieta y el Sol es el que se mueve, cosa que ocurre al revés, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginar que es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra. Entonces, cuando el Sol atravesara el plano ecuatorial, la cantidad de luz que recibe el hemisferio norte y el sur sería la misma. Bueno, pues estos serían los equinoccios. En realidad es lo que os comentaba antes, el movimiento de la Tierra pues es una elipse. Por supuesto el Sol está en uno de los focos, pero no es una elipse muy achatada, de manera que incluso nosotros, por ejemplo, estamos en verano justo cuando estamos en el afelio, que es la parte más lejana del Sol, porque depende más de la inclinación que tiene el eje de rotación de la Tierra que no de la distancia al Sol, que en el fondo es muy parecida. A la distancia promedio al Sol se le llama una distancia astronómica y pues, bueno, pues por aquí está, es de 150 millones de kilómetros o algo así, ¿no? Muy bien. Movimiento de precesión. Esto es importante y es que el eje de rotación de la Tierra, va a describir una especie de cono, va a hacer un circulito respecto del polo de la eclíptica. Repito, la eclíptica es el plano que incluye, el plano de la eclíptica, pues es el plano que incluye la eclíptica. La eclíptica es la curva aparente que describe el Sol en su movimiento alrededor de la Tierra, si consideráramos que la Tierra está quieta y el Sol se estuviera moviendo, ¿no? Pues bueno, la perpendicular a ese plano es lo que se llamaría el polo de la eclíptica, ¿no? Entonces, el eje de rotación terrestre está inclinado unos 23,5 grados, 23,6 alrededor de ese polo. Se está moviendo. Se va a mover, pues, para una vida humana muy despacio, en lo que se llama un año platónico, que son pues casi 26.000 años, ¿no? Va a dar una vuelta cada 26.000 años, es 26.000 años exactamente, 25.776, ¿no? Pero bueno, para tiempo astronómico, pues es el que es. Muy bien. Además del movimiento de precesión, hay un movimiento de nutación. Es lo mismo que pasa cuando rueda una peonza, ¿no? Cuando se tira al suelo va a dar vueltas, pero además su eje va a tener pequeñas oscilaciones a partir de esa circunferencia, de esa base del cono, que es el movimiento de precesión, ¿no? Pues el movimiento de nutación es este de aquí, ¿no? Y es porque, bueno, el Sol ejerce la gravedad en los planetas manda mucho y va a hacer estas pequeñas oscilaciones, ¿no? Que va a hacer que, bueno, pues a lo largo de un año platónico, pues el eje de rotación se esté moviendo así y haga unos 3.385 bucles, y eso, pues bueno, pues también va a condicionar un poco el movimiento de la Tierra. Además está el bamboleo de Chandler, ¿no? Que bueno, son pequeñas oscilaciones que se miden y que no se sabe exactamente muy bien a qué son debidas, pero que hacen que las predicciones que se pueden hacer sobre el movimiento de la Tierra no sean por 100% exactas. En fin, digamos que hay una cantidad de efectos menores, ¿no? Y que todos esos, incluidos el bamboleo de Chandler, ¿no? Es lo que se determina movimiento polar. Bueno,
La eclíptica, por verlo un poquito más claro, es lo que comentamos antes. Imaginaros que la Tierra está quieta y que el Sol se mueve, ¿no? Pues entonces el plano que incluye la curva que describe el Sol al moverse en su movimiento aparente alrededor de la Tierra, eso es la eclíptica. El plano que la incluye es el plano de la eclíptica. Y fijaros cómo el plano ecuatorial de la Tierra está inclinado unos 23, 26, 23, 25, 23, 27 grados. Muy bien. Esto además nos condiciona, ¿no? Porque si este fuera el plano de la eclíptica y esto fuera la pelota, que es la Tierra, donde aquí estaría el eje de rotación, fijaros que al intersecar la pelota con el plano de la eclíptica define un paralelo en el hemisferio norte y define otro paralelo en el hemisferio sur. Estos son los trópicos, ¿no? El trópico de Cáncer en el hemisferio norte y el trópico de Capricornio en el hemisferio sur, que condicionan el clima del planeta según la zona que esté y que condicionan también nuestra vida. Venga.